Blastocistosis. Blastocystis hominis se transmite por contaminación fecal. Es una de las parasitosis intestinales más frecuentes en zonas tropicales. En general se considera no patógeno pues no invade el tejido intestinal. Algunos estudios afirman su patogenicidad al causar diarrea y otros síntomas digestivos. En estos casos el tratamiento más utilizado es los 5-nitroimidazoles. Blastocystis hominis es un protozoo anaerobios que parasita con mucha frecuencia el intestino de animales y del hombre. Fue descubierto en 1911 y se le consideró una levadura. Al año siguiente se le dio el nombre de Blastocystis hominis con el mismo concepto de levadura intestinal inocua. En la década de los 70 se hicieron estudios que permitieron reclasificarlo como protozoo. Después de estos estudios se han realizado numerosos trabajos sobre la parasitosis, pero aún existe la controversia de si actúa como un organismo comensal o patógeno. Agente etiológico. Este parásito por lo general tiene forma esférica, un tamaño que oscila de 4 a 20 micras, en algunos casos hasta 40. Está provisto de una vacuola refráctil dentro de una delgada capa de citoplasma. Posee varios núcleos periféricos. Aquí va blastocystis, trofozoitos que se observan coloreados en materias fecales. La figura 313, blastocystis hominis, trofozoito en materia fecal, coloración tricrómica, se observan los núcleos periféricos. Blastocystis, reproducción por endodiogonia, da origen a 2 células hijas. Al microscopio electrónico se ven mejor definidos los núcleos. En algunos casos se observan formas glandulares colapsadas, ameboides o quistes. En los últimos años, los análisis genéticos de este parásito han permitido describir 9 subtipos. Esta variedad genética podría explicar la presencia o ausencia de patogenicidad. Ciclo de vida. La infección humana se adquiere por contaminación fecal a partir de otras personas o reservorios. La forma infectante no está claramente definida, pero lo más aceptado es que está constituida por quistes de pared dura. Este parásito se localiza en el colon, donde se han descrito 4 formas de reproducción asexual. División binaria, plasmotomía, que consiste en la formación de varios núcleos que dan origen a varios organismos, endotiogenia, en la que una célula madre da origen a 2 hijas antes de que se divide el parásito, y se forma la esquizogonia, que es la formación de gran cantidad de células hijas que forman un esquizonte. De estas formas, la reproducción más frecuente y aceptada es la división binaria. El parásito tiene 2 tipos de quistes que salen en la materia fecal, uno con cubierta fibrila externa y el otro sin ella. La primera se forma a medida que el quiste madura. Algunos estudios indican que los quistes sin cubierta externa salen con mayor frecuencia en la materia fecal. Patología y patogenia. Blastocystis hominis es un parásito del colon y no hay un concepto unánime sobre es o no patógeno. Estudios experimentales en animales han interpretado como apoyo para la capacidad patógeno. En cobayas infectadas con el parásito y bacterias intestinales del origen humano, 14 de 43 humanos desarrollaron la infección. Los que tuvieron infecciones intensas presentaron diarrea. Cuando se inyectó el parásito en el ciego se produjo hiperemia y penetración del parásito a las células epiteliales, pero no a la lámina propia. Varios autores han descrito la presencia de inflamación del colon. Uno de ellos realizó estudios colonoscópicos y biopsia que demostraron inflamación específica, edema, presencia de linfocitos y plasmocitos sin evidencia de invasión del parásito, por lo cual concluyen que la patogenicidad de este parásito se debe a reacción alérgica e inflamación inespecífica. Existen varias publicaciones de blastocistosis extraintestinal que incluyen articulaciones uretra y peritoneo, las cuales se basan en la identificación morfológica de organismos similares a blastocystis, lo cual no es una evidencia segura de que corresponda a este parásito. Manifestaciones clínicas. Existe controversia para definir si B. hominis es un comensal intestinal o verdadero patógeno. La gran mayoría de las personas parasitadas por blastocystis son portadores asintomáticos. Existen numerosas publicaciones que correlacionan la presencia del parásito con sintomatología clínica, principalmente diarrea, dolor abdominal, náuseas y flatulencia. En un estudio en España se encontró asociación estadísticamente significativa entre blastocystis hominis en pacientes que no presentaban otros parásitos patógenos y sintomatología digestiva, principalmente diarrea y dolor abdominal. Esta investigación no buscó otras causas de diarrea no parasitaria, lo cual resta credibilidad a los resultados. En Canadá, en 530 pacientes con blastocistosis, hubo manifestaciones clínicas gastrointestinales. En 143 se sugiere que el protozoario puede ser causante
de los síntomas o está asociado a otras causas. La blastocistosis se ha relacionado con la diarrea de los viajeros, pues el 15.6% de estos tenían sintomatología digestiva y presencia de parásito. Por el contrario, otras investigaciones no han comprobado la patogenicidad de este parásito. Un estudio de California en 307 pacientes con esta parasitosis, de los cuales 182 eran asintomáticos y 125 sintomáticos, no se encontró diferencia estadística significativa. Otra investigación en pacientes con colon irritable y la presencia de B. hominis no le atribuye acción patógena al protozoo. Tampoco hubo sintomatología o hallazgos endoscópicos en adultos sanos a pesar de la presencia del parásito. En una investigación en Cuba en pacientes con SIDA no hubo relación entre la presencia de síntomas gastrointestinales y la blastocistosis. En conclusión, no creemos que haya pruebas suficientes para atribuir patogenia a este parásito. Diagnóstico: la búsqueda del parásito se hace por examen coprológico directo, concentraciones, preparaciones coloreadas con hematoxilina o tricrómica. Existen cultivos, pero no se utiliza de rutina en el diagnóstico. Se ha desarrollado una prueba de ELISA, pero no se usa de rutina. También existen pruebas PCR solo para investigación. Epidemiología: la blastocistosis se encuentra distribuida en todo el mundo. La prevalencia general en personas sanas se calcula entre 10 y 15% en países desarrollados y 30 y 50% en países en vía de desarrollo. En nuestra experiencia en niños escolares en Medellín, Colombia, la prevalencia de blastocistitis hominis en Medellín fue de 58.1% y en Bogotá 26%. Algunos autores consideran que puede causar diarrea, incluyendo la de los viajeros. En un estudio en viajeros de Nepal, la presencia fue de 30% en 2000 muestras de materias fecales estudiadas, aunque esto no comprueba que este parásito fuera el causante de la sintomatología. Se sugiere que la transmisión es por vía orofecal a través del agua. Se han informado muy pocas epidemias y se han encontrado parasitando animales como cerdos, monos, roedores y aves. El tratamiento en pacientes asintomáticos como con blastocistitis no requiere tratamiento. En casos sintomáticos es necesario descartar la presencia de otros agentes patógenos y cuando esta búsqueda es negativa se justifica administrar tratamiento siempre que la cantidad de blastocistitis sea muy abundante. Debe considerarse que la sintomatología asociada a blastocistosis es autolimitada, lo cual hace difícil valorar la eficacia de los tratamientos. Cuando se decide administrar tratamiento se utiliza 5-nitrimidazol. Estos son los medicamentos más utilizados, principalmente el metronidazol. Un estudio doble ciego utilizando metronidazol a la dosis de 1.5 gramos al día por 10 días comparado con un placebo reveló que al mes del tratamiento desaparecieron los síntomas en 88 y 14% con el placebo. La desaparición del parásito fue significativa mayor con el medicamento 75% que con el placebo 33%. Se ha detectado resistencia experimental al metronidazol que varía en diferentes zonas geográficas. Cuando los nitroimidazoles son ineficaces y no se puede usar por intolerancia, pueden usarse dos medicamentos alternativos que son trimethoprim sulfametazol a la dosis de 6 miligramos por kilogramo al día la primera y 30 miligramos por kilogramo al día de la segunda durante 7 días. Nitazoxanida o administrar 2 veces al día por 3 días, 500 miligramos para adultos, 200 miligramos de 4 a 12 años y 100 miligramos para los menores de 4 años. Coccidiosis humanas. Los protozoos que causan esta parasitosis pertenecen al subfilo Apicomplexa, que se caracteriza por tener un complejo apical visible al microscopio electrónico y constituido por un conoide, anillo polar, rhoptrias, micronemas y microtúbulos. Este subfilo pertenece a la clase Sporozoea o Sporozoaceae. A este subfilo pertenece la clase Sporozoaceae, que se caracteriza por presentar, además del complejo apical, reproducción tanto sexuada como asexuada. En la subclase Coccidia están los géneros más importantes, que en su reproducción tienen quistes como Eimeria, que parasita animales, principalmente aves, Toxoplasma y Plasmodium, que se tratan en capítulos separados. En los humanos se encuentran los géneros Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora y Sarcocistis. Los tres primeros se consideran emergentes debido a la gran importancia que han adquirido en casos de inmunosupresión, principalmente en pacientes con VIH-Sida positivos. Antes de considerar cada una de ellas, presentamos algunas características comunes y datos comparativos de prevalencias. Han sido descritos como patógenos humanos en los últimos 25 años, a excepción de Isospora, y su importancia se ha aumentado en la aparición del VIH y otras inmunodeficiencias, en cuyo caso el parasitismo y la sintomatología son más intensos. Los agentes causantes son protozoos intracelulares, principalmente del intestino delgado, que se reproducen por un ciclo asexual dentro de los enterocitos y otro sexual que les permite producir quistes o esporas, las formas infectantes eliminadas en la materia fecal. Alteran la morfología de las vellosidades intestinales, donde producen inflamación. La principal manifestación clínica es diarrea. Son más frecuentes en zonas tropicales y regiones con mal saneamiento. Se transmiten por vía fecal-oral de persona a persona por agua o por alimentos. El diagnóstico se hace por examen de materias fecales, para lo cual se requiere personal con experiencia y coloraciones especiales. Cryptosporidiosis. La criptosporidiosis humana fue informada por primera vez
por Nime y colaboradores en 1976, quienes encontraron el parásito en una biopsia rectal de una niña. Hasta esa época, el parásito se consideraba un protozoo que causaba diarrea en varias especies de animales. En el hombre también causa diarrea, con mayor importancia en pacientes inmunosuprimidos, especialmente en SIDA. Agente etiológico. El género Cryptosporidium tiene varias especies que afectan al hombre y a muchos animales. Esta coccidia se reproduce en el intestino delgado, donde causa reacción inflamatoria. Los zooquistes de 4 a 5 micras ácido resistentes salen en la materia fecal y son las formas infectantes. El protozoo causante de la criptosporidiosis es un esporozoario de la clase Coccidia, género Cryptosporidium, que tiene varias especies. Actualmente la especie Cryptosporidium parvum se ha dividido en dos especies separadas, como Cryptosporidium hominis, previamente llamado Cryptosporidium parvum, genotipo 1, y Cryptosporidium parvum, que llamó Cryptosporidium genotipo 2. Parvum, genotipo 2. La especie Cryptosporidium hominis aparece en